¿Cómo afecta el uso de Internet y redes sociales a lo comunitario? La conversación pública ha ido disminuyendo en copresencialidad, es decir, cuando nos encontramos y podemos hablar directamente, y cómo empezamos a trasladar esta conversación, esta deliberación pública a otras plataformas, o esas otras plataformas empiezan a ser vehículo de la deliberación pública. Entonces, por ejemplo, en el 2010, cuando estaba en pleno auge Twitter, qué sé yo, y estaba Facebook, y todos deliberábamos, teníamos esta idea de que Twitter era una especie de plaza pública en la que todos podíamos conversar de igual a igual. Y había algo de eso porque era sumamente importante. Por ejemplo, podíamos responderle a nuestros representantes, ¿cierto? Podíamos tuitear a un diputado, podíamos arrobarlo, podíamos pedirle que nos respondiera prácticamente en tiempo real, y si teníamos suerte, ese representante se sentía interpelado y nos respondía. Entonces teníamos la idea de que podíamos organizarnos, organizar protestas, ¿cierto? La primavera árabe a través de redes sociales. Todo eso es cierto. Pero también es cierto que a partir del 2015, que es cuando empieza a funcionar el algoritmo, este algoritmo que es esta receta a partir de la cual se ordenan los contenidos que nosotros consumimos, porque obviamente no podemos ver todo lo que pasa en Twitter, ¿cierto? Si nos metemos a Twitter, esos contenidos se tienen que ordenar de alguna manera porque hay contenidos ilimitados y tenemos una posibilidad de atención y tiempo limitada. Entonces, ¿cómo se me ordenan? Antes los criterios eran distintos, ¿cierto? Era, por ejemplo, lo reciente. Entonces, lo último era lo que yo alcanzaba a ver. Pero hoy día la categoría es a partir de otras lógicas que no terminamos de entender porque, no porque seamos lesos, que puede ser, pero básicamente porque las grandes compañías no desclasifican cuáles son sus algoritmos, y es decir, en torno a qué lógicas nosotros vamos a ver los contenidos que vemos. ¿Cierto? Sabemos que algunos de ellos son temporalidad, es que es relativamente reciente, otro tiene que ver con la relevancia, quiénes generan más interacción, etcétera. Pero otros no los conocemos. ¿Qué es lo que genera eso? El efecto es que yo empiezo a ver algunas cosas distintas de quien está al frente mío. Mis contenidos se particularizan y a través de esos contenidos yo voy leyendo la realidad, y por lo tanto mi lectura de la realidad se particulariza también. Y entonces nosotros hablamos de cómo se fragmentan los sentidos, ¿cierto? Y hablamos de las burbujas de las redes sociales, es decir, yo me genero mi propio menú informativo, el menú del algoritmo de alguna manera ejerce una curatoría sobre lo que yo voy a ver, y eso es lo que yo logro ver. Entonces eso genera, primero, mi mirada de la realidad. Lo que yo consumo es la realidad que yo entiendo. Pero además, Perdón, para compararlo y para ir entendiendo. La diferencia por la época de la plaza pública o, digamos, de la aparición de la prensa, etcétera, es que de alguna manera todos veíamos el mismo contenido, aunque no claro, tuviera las mismas posiciones, porque en esos contenidos había posiciones distintas, pero de alguna manera el frame, el marco, era exactamente el mismo, incluso era la hora, el día, y no en cualquier momento, en lo cual solo recibo un tipo de mensaje. claro, yo recibo un tipo de mensaje, y entonces efectivamente, si nosotros pensamos en la época, esto se llama broadcasting, ¿cierto? La época en que se emitía un noticiario, por ejemplo, y todos estábamos en la casa viendo el mismo noticiario. Entonces, al otro día, si yo me encontraba con mis compañeros de trabajo, hablábamos de las noticias, ¿cierto? ¿Viste esta noticia? Podíamos comentar eso. Hoy día eso está muy fragmentado. Y entonces la impresión que nosotros tenemos es que habitamos una misma realidad, unos mismos sentidos, pero esos sentidos están fragmentados. Entonces yo puedo darme cuenta de que yo estoy viendo cosas distintas que el otro, pero lo que es más difícil que yo me dé cuenta es qué es lo que yo no estoy viendo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, pasan cosas muy locas, como que uno escucha radio, la radio tiene un menú musical, pero Spotify, que es una plataforma algoritmizada en la que yo consumo mis contenidos, los que yo quiero, tiene unos rankings completamente distintos de los rankings radiales. Entonces, la música que más se está escuchando, por ejemplo, en Chile, es música que no se escucha en las radios. Y por lo tanto, para mí, que soy una
persona ya mayor de 47 años, esa música es oscura, no la veo. Entonces se fragmenta lo que yo entiendo, y esto aquí ya empieza a ser difícil la cosa, porque al fragmentarse los sentidos, se fragmenta mi concepción del presente y de la realidad. La realidad que existe para mí no es exactamente la realidad que existe para Manuel Antonio Garretón, ¿cierto? Entonces se fractura esta idea que tiene Hannah Arendt, por ejemplo, cuando dice que a partir de los discursos nosotros podemos poner en común lo que hay adentro y que el lenguaje nos permite salir a la esfera pública con algo que hay dentro de nosotros y generar comunidad. Esa idea de la comunidad es la que se fractura, porque eso que hay adentro mío es una experiencia de realidad que ya no solo es disímil, que es lo que ha ocurrido siempre, sino que además es invisible a otros. O sea, son múltiples comunidades, Son múltiples comunidades muy sin contacto fragmentadas, entre ellas. sin contacto entre ellas, invisibles entre sí y generando, ya, esto es una primera parte. Entonces están los sentidos fragmentados, que no tienen necesariamente contacto unos con otros y que se empiezan a encontrar por obra y gracia del algoritmo. Entonces, por ejemplo, tenemos estas cosas increíbles como que hay millones de personas en el mundo que hoy día creen que la Tierra es plana, porque se ¿Sí? encuentran. Sí, el terraplanismo es un movimiento. La gente cree, no toda la gente, pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Esa gente se encuentra, ¿cierto? Entonces, si en una comunidad anterior algún loco decía yo tengo esta teoría y deliraba y podía a lo mejor convencer a una o a dos personas, pero esas personas hoy día se empiezan a convencer entre sí y además empieza a cerrarse su visión del resto. Entonces pueden ir radicalizando aquello que creen. Y ahí viene la segunda parte, porque una es la fragmentación, pero la otra es la radicalización de las visiones que tenemos. Cómo el presente se pierde de vista y la realidad es incierta, la idea de la verdad, para ponerlo en términos más filosóficos, empieza a estar en disputa y empieza a perder importancia. Por